En esta parte vamos a ver algunos ejemplos de cómo tendríamos que hacer el script para poder trabajar con lo que son los selects, pero con la función inner join. En realidad esas funciones inner join se usaban antes de que Oracle tomara el control de lo que es el SQL, ¿sí? A raíz de que lo tomó, bueno, cambió las funciones, pero estas funciones del inner join nos sirven mucho. Ahorita vamos a ver las razones de cómo las podemos, en este caso, utilizar. En este primer ejemplo, la función inner join, como dice aquí, es una unión interna que utiliza cualquiera de las consultas equivalentes, dándole inserción central de 2 o 3 tablas. Como dice, es decir, las dos filas que tienen en común entre sí, ¿sí? Son las que se van a mostrar. Y aquí vamos a ver, en este caso, pues, un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta tabla, ¿sí? Le llamaron tabla 1, le llaman tabla 2, y obviamente, como sabemos, pues hay campos comunes que es los que se utilizan para ver los registros de ambas tablas, ¿sí? En el caso de la función select, pues estamos seleccionando todos los campos de la tabla 1 y le estamos poniendo un alias, ¿sí? Y le estamos diciendo inner join tabla 2 y le va a poner el alias B. On. Esta función inner join y on son los que nos están diciendo que se unan. ¿Dónde? El campo A.id, que es este, sea igual a B.id. ¿Sí? Entonces, en esta tabla podemos tener este ID utilizándolo como una llave foránea, ¿sí? No precisamente, no puede ser una llave primaria. Acuérdense que aquí tenemos, vamos a decir, la tabla de los productos, como la que creamos, acá tenemos la de las ventas, ¿sí? Pero solamente queremos que nos muestre los registros, donde se encuentre el registro 1 con el registro 1. Si esta tiene 10 campos y esta tiene otros 15 campos, nada más debe mostrar los registros que coinciden, ¿sí? Entonces, el resultado que tendríamos en este caso, si corremos el script, es select all from tabla 1 y le ponemos el alias A. Inner join tabla 2 le ponemos la letra B. On A y D igual a B y D. ¿Sí? Y obviamente pues le está poniendo un límite de registros por si llegara a haber muchos, pues solamente le muestre, por decir, 30 registros, ¿sí? Entonces, ustedes allí en su tabla, yo no pude importar todavía la base de datos. Copié un archivo y pensé que ahí iba, pero tengo que hacer la exportación y la importación en mi computadora, ¿sí? En la otra computadora, ¿sí? Déjenme ver, sí, vamos a hacer un ejercicio de eso. Pero bueno, aquí lo que quiero es que se entienda la parte de esto, ¿sí? Déjenme abrirles por aquí un archivito, ¿sí?
donde podamos poner esos ejemplos. Permítame nada más. Por ejemplo, aquí, nosotros tenemos, en este caso, una tabla que se llama clientes, ¿sí? Y tenemos otro que se llama pedidos. Tenemos el nombre del cliente, en este caso, de la tabla A, por decir, y el pedido lo tenemos de la tabla B. Entonces, acuérdense que aquí en cada uno de los campos tenemos que ponerle el alias que le corresponde. Sí, tenemos que ponerle el alias que le corresponde a cada uno de los campos. ¿Sí? Aquí me lo muestra a punto. Fecha. Este nada más sería de la tabla clientes. Nada más sería en este caso el nombre del cliente. Y de la tabla pedidos, ¿sí? Sería esta, y esta. Son los dos campos que vamos a meter en este caso de la tabla pedidos. Aquí la importancia de utilizar en este caso los alias, ¿sí? Si no los utilizamos, tendríamos que escribir todo el nombre de la tabla como está aquí, ¿sí? Pero podemos sustituirlo por el alias que dijimos que íbamos a utilizar, ¿sí? Igual aquí, alias que vamos a utilizar, ¿sí? Acuérdense que en la tabla A, ¿sí? Tenemos de alguna manera implícito el cliente. Si es la tabla de clientes, tenemos ID de cliente, nombre de cliente, la dirección del cliente. Entonces, por eso estamos agarrando de esta parte lo que es la llave primaria. ¿Sí? Aquí solamente queremos que nos muestre los registros donde ID de cliente se encuentre aquí en la tabla de pedidos en una llave, pues va a ser una llave foránea, ¿sí? No va a ser llave primaria, porque la llave primaria en este caso de los pedidos, pues sería un número que identifique al pedido. Entre los campos, entre los datos, va a ir el cliente para poder relacionar de quién es el pedido. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, muchachos? Bueno, lo que yo entendí es que en estas dos tablas, de hecho, lo que tenemos por ahí son, o sea, en ambas tablas tiene la llave foránea, ¿no? El mismo registro. Sí. El asunto es de que cuando nosotros utilizamos la función select y donde hicimos el where campo A igual a campo B, pues ahí la máquina, si se fijaron, el resultado que nos estaba dando, nos estaba como duplicando registros. Sí, nos estaba mostrando todos los registros que coincidían, porque no es una función
esta es una función más como más rígida, ¿sí? Donde solamente va a mostrar los registros que coinciden de aquí a acá. Nada más, no todos los de aquí ni todos los de acá. Nada más los que coinciden, ¿sí? Si aquí hubiera registros del 1 al 4, pues nada más el 3 y el 4 están aquí, ¿sí? En esta tabla. Y aquí pues nada más se está haciendo esta relación de esos tres valores. Entonces, por eso la marca inner join, los que coinciden, ¿sí? A diferencia de este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo se va a utilizar la instrucción left outer join, ¿sí? Left outer join. Esta función lo que va a hacer es que me va a mostrar todos los registros, ¿sí? De la tabla 1, como se muestra acá en esta gráfica, y solamente me va a incluir los datos de aquellos registros que coinciden con la tabla 2. Vamos a decir, nosotros tenemos una tabla de clientes. Tenemos el cliente del 1 al 10. Al hacer una función left outer join como la tenemos aquí, nos va a mostrar todos los campos que tenemos. Esta es la tabla 1, estos son los registros de la tabla 1. Tiene del 1 al 4. ¿Sí? Y solamente en la tabla B coinciden el registro 3 o el dato 3 y el dato 4. Pero le estoy diciendo left outer join. Entonces, con eso le estoy indicando que me muestre todo lo que tengo en tabla 1 y que me incluya los datos de la tabla 2, que en este caso estos son los de la tabla 2. ¿Sí? Entonces, el script pues va así de esta manera, ¿sí? Select all from tabla 1, el alias A, left outer join, tabla 2, alias B on, A.id es igual a BID. En realidad esta parte es lo mismo, lo que cambia es la instrucción que le estamos dando aquí. Sí, me están viendo esta pantalla, ¿verdad? Del ejemplo. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, ustedes si tienen ahorita ahí abierta su base de datos, corran ese ejemplo. Sí, yo lo voy a hacer por acá en mi base de datos que tengo, pero desafortunadamente todavía no lo paso a mi nueva máquina para comprobar el resultado que tenemos aquí en esta parte. ¿Sí? Córranlo y ahorita mostramos el resultado de alguien de ustedes que quieran presentarlo. Vamos a poner select vamos a ver la tabla clientes. Vamos a hacer un select de la tabla clientes. Vamos a seleccionar ID-cliente
y vamos a seleccionar el nombre del cliente, ¿sí? Y lo vamos a relacionar con la tabla ventas, ¿sí? Tenemos allí los dos campos y tenemos acá el campo ¿qué campos teníamos en ventas? Y de cliente, ok. Vamos a ir. Y de bajo cliente, punto, nombre, cliente, from, clientes. Vamos a hacerlo ahí. Vamos a hacerlo aquí. ¿Sí? El ejercicio que estábamos viendo. ¿Sí? Primero del inner join. ¿Sí? Le vamos a decir. Nosotros le vamos a mandar nuestros resultados. Mándeme. Ahí por el chat le estamos mandando nuestros resultados. A ver, permítame. A ver. Ok, aquí ya estamos viendo a este compañero que ya hizo la relación de sus registros. Este que está aquí es el primer ejercicio, ¿sí? Donde hicimos nada más lo que es el inner join normal. O son estos de abajo, no sé cuál es.
Yo puse inner join y mis compañeros pusieron left join. Sí, el left outer join. Aquí utilizaron la tabla de ventas como la principal, ¿sí? Que se van a mostrar todos los registros de ventas, ¿sí? Y solamente va a mostrar aquellos productos o la descripción de los productos que coincidan en la tabla productos, ¿sí? Entonces, por ahí, si alcanzan a ver el script, pues para que se den una idea de los que tengan pues aún dificultades para hacerlo, ¿sí? Esta es la manera que se puede hacer, ¿sí? O que debemos hacerlo, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte estamos, el de acá es un inner join normal, ¿sí? No es el mismo, ¿verdad? No es el mismo, para haber comprobado los registros, ¿sí? Inner join incluye todos los registros de las dos tablas, aunque se dupliquen, ¿sí? Como vemos aquí, pues se duplicó el 12, ¿sí? Y se duplicó, ¿cuál otro? Nada más, el 12 es el que está duplicado aquí, bueno, el 14 también, igual acá, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Cuando nos pidan hacer nosotros una consulta de que te muestren los registros de dos tablas, esta es la forma de hacerlo, ¿sí? Y que nada más quieren los registros de la tabla, en este caso de la tabla clientes, y solamente aquellos datos que coinciden, bueno, pues esta es la otra forma de hacerlo. Inner join y left outer join. A ver, vamos a ver si tenemos por allí algún otro ejemplo. Entonces seguimos viendo los ejercicios. Viene la función, otro ejemplo de una función que se llama right outer join, ¿sí? Aquí es lo mismo que left, pero bueno, es lo contrario, ¿sí? Queremos que nos incluya todos los registros de la tabla 2, como está aquí, y solamente que me muestre los datos de la tabla 1 de aquellos registros que coinciden, ¿sí? Como lo vemos, nada más coinciden estos dos registros y por eso me muestra estos datos, pero sí me incluye todos los de la tabla 2. Entonces, aquí lo que se trata de hacer es de que se muestren todos los registros de la tabla del lado derecho, en este caso de la tabla 2,
y los registros coincidentes de la tabla 1, ¿sí? Entonces aquí está, en este caso, el script que debemos utilizar: select all from tabla 1 a right after join tabla 2. Igual los mismos campos que estamos utilizando para hacer la coincidencia de los registros, ¿sí? Entonces ahí nada más van a cambiar, lo único que van a cambiar es esta palabra, ¿sí? El left por el right. ¿Sí les salió el ejemplo? Este otro ejemplo, el ejemplo 4 que tenemos aquí, este lo vamos a utilizar para que nos muestre todos los registros cuando hay una coincidencia de registros de la tabla izquierda, o en este caso de la tabla derecha, ¿sí? Full outer join. Sí, estoy agarrando los ejercicios de esta página, que están pues ahí explicados de manera pues gráfica, para poder entender por qué el left o el right, ¿sí? O el inner, por qué se hacen de esa manera. Este es básicamente pues lo contrario al registro que vimos de acá, el primero, ¿sí? Que solamente muestra los registros que coinciden entre ambas tablas, ¿verdad? ¿Sí? Aquí en este último, pues nos está mostrando pues todos los registros, ¿sí? Que tenemos en las tablas. Vamos a... Bueno, aquí están otra liga a otros ejercicios, para pues ejercicios más completos, pero aquí lo único que hay que entender, muchachos, es pues para qué las funciones inner join, ¿sí? Y si las quieren comprobar, por ejemplo, ustedes allí con la función where, para que vean en este caso cuál es la diferencia de la instrucción where en este la instrucción on, ¿sí? Que básicamente cambió mucho en esta parte lo que es el script, como les digo, a raíz de que Oracle tomó el control de lo que es el SQL, ¿sí? A ver, vamos a ver si tenemos otro. Ya vimos estas consultas simples. Vamos a ver esos otros pequeños ejercicios que hay aquí para entenderlos. A ver.
¿sí? En este caso, estamos trabajando ya con la nueva instrucción que se está utilizando. Aquí, pues sí se está trabajando en este caso con los operadores, ya los operadores aritméticos que vamos a estar utilizando y pues ya los conocemos, ¿sí? Cuáles son los que nos pueden ayudar para sacar registros que nos estén pidiendo, ¿sí? Entonces, aquí está cada uno de los operadores, ¿sí? Del menor que, mayor que, el distinto de, menor igual, mayor igual, igual que. En este caso, pues cuando nos pidan sacar por edades, pues esa sería la forma que tendríamos que hacerle, ¿verdad? En este caso. Si nosotros, si nos estuvieran pidiendo a nosotros que nos sacaran un reporte, que nos sacaran nos pidieran un reporte de todas las personas que cumplen años en el mes de octubre, ¿sí? Pues nosotros sabemos que no registramos un campo como tal que tenga el mes, registramos la fecha, ¿sí? Registramos la fecha de su nacimiento, ¿sí? Y solamente nos vamos con eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, que nos pidieran un reporte donde estuviera los empleados que cumplen año en el mes de octubre, ¿sí? Aquí tendríamos, por decir, la fecha de nacimiento, ¿sí? Si la tuviéramos registrada así como fecha de nacimiento, entonces tendríamos que decirle aquí que la fecha de nacimiento sea igual a octubre, por decir, pero no le podemos dar así porque no tenemos un dato, por decir así, registrado. Tendríamos que ponerle aquí una instrucción que se llama months, ¿sí? Y aquí pues el paréntesis que todavía no los logro ubicar en mi computadora, ¿sí? Bueno, ahí está uno. Y ahí está el otro. Entonces, si les llegaran a pedir a ustedes una relación, como les digo, de empleados que cumplen años en el mes de octubre, este sería lo que tendríamos que hacer. Indicarle que nos saque, que nos busque, por decir, el mes de una fecha, ¿sí? O el día también, ¿verdad? Pero en este caso, pues el mes. Entonces, esta es la forma que tendríamos que hacerle. También es muy común que nos pidan los registros de una tabla que estén entre un rango de valores, ¿sí? Entonces pueda que nos pidan los registros de los proveedores que tengan su número de registro entre el 20 y el 50, por decirlo así. Entonces, para eso tendremos que utilizar una función que se llama between, ¿sí? Para eso se utiliza para indicar intervalos. Entonces, lo que tendríamos que hacer para esto, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos están pidiendo en este ejemplo una relación de todos los clientes, ¿sí? Que la edad esté entre 20 y 35 años, ¿sí? Quizá en la tabla exista un campo que se llame edad, ¿sí? Entonces la función es esta, where edad between 20 y 35, ¿sí? Entonces, esa es otra función que pues no habíamos visto, pero como les digo, son funciones que se utilizan mucho para generar pues reportes o hacer consultas.
Esta instrucción también se utiliza mucho cuando nos piden a nosotros que saquemos un reporte de de todos los nombres de los empleados, ¿sí? Que tengan en su apellido, por decir, Hernández, ¿sí? O donde la ciudad, todos los clientes donde la ciudad sea igual, como dice aquí, Valencia, o igual a Matamoros, ¿sí? Están pidiendo que saquemos una relación de todos los proveedores que tienen su registro aquí en Matamoros. Entonces, esta sería lo que tendríamos que hacer. Selecciona el número, calle, código postal, from la tabla dirección, where ciudad, like. Entonces, esto, ¿sí? Nos ayuda a determinar, ¿sí? Las primeras letras que estamos tratando de sacar, ¿sí? Esto se utiliza básicamente como como un comodín para más caracteres que estén después de, ¿sí? Como dice acá, empleado para comparar patrones de texto, ¿sí? Es empleado para comparar patrones de texto y pudiendo incluir comodines como los siguientes. Y aquí utilizan esos comodines, ¿sí? El porcentaje, el guión bajo, la lista de caracteres, pero el más utilizado es este, ¿sí? El signo de pesos, ¿sí? Si ustedes quieren buscar o no quieren tener ningún patrón, que todo lo que ustedes le escriban se los genere ahí, tendrían que dejarle esta, ¿sí? Esta letra o cualquier carácter que ustedes quieran que le saque la ciudad, ¿sí? En el caso de lo que tenía, ¿sí? Si hubiera dos ciudades, ¿sí? Como está en el ejemplo, Valladolid y Valencia, pues las va a sacar las dos, porque cumplen en este caso con lo que le estamos diciendo, ¿sí? A diferencia de este otro, ¿sí? Acuérdense que aquí es where ciudad like, ¿sí? La condición. Y acá tenemos where ciudad in. Entonces aquí le estamos diciendo que nos seleccione todos los registros, ¿sí? Que en ciudad tengan Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces solamente nos va a sacar los registros que coinciden, ¿sí? Igual aquí, ¿verdad? Si queremos poner que nos seleccione todos aquellos apellidos, pues no lo va a hacer. Nada más sería cuestión de cambiar aquí, pues la ciudad, el campo del paterno o el materno según se requiera, ¿verdad? Y pues los operadores lógicos, sí, también nos sirven para completar, en este caso, expresiones, si queremos que nos saque todo lo que está dentro de esta, o, ¿verdad? Si tuviéramos otro campo, le pondríamos otra condición, ¿sí? Que se cumple esto o se cumple lo otro, ¿sí? En el caso del AND, pues se tienen que cumplir, como ya sabemos, se tienen que cumplir los dos sean positivos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este ejercicio, en este ejemplo que estamos viendo, nos está mostrando
bueno, está diciendo que selecciona todos los campos de la tabla de dirección donde ciudad es igual a Sevilla y el código postal es igual a este, o hasta aquí haz de cuenta que se cumple este. Vamos a pensar que se cumplió ese. Si se cumple este, nos muestra el registro. Si no se cumple, se va con esta. Si este se cumple, ciudad igual a Córdoba, y no es este código postal, pues también nos va a mostrar o este o este, ¿sí? Uno de los dos nos va a mostrar. Entonces, para eso vamos a utilizar el OR, ¿sí? Si queremos ser más específicos en esto, pues podemos utilizarlo así entre paréntesis, ¿sí? Que se cumpla esto, ciudad es igual a Sevilla y código postal igual a este, o ciudad igual a Córdoba y que el código postal no sea este. Esta parte ya la vimos, pero así fue de manera muy rapidita. Lo vamos a hacer otra vez el repaso de lo que estuvimos diciendo ya. En este caso vamos a utilizar esta función order by para cuando nos pidan a nosotros una relación de todos los empleados y que nos los ponga en orden alfabético, por decir, nos los ponga en orden ascendente. Esta es la instrucción que tenemos que utilizar, ¿sí? Que nos seleccione todo el campo, por decir, paterno, ¿sí? De la tabla, no sé, empleados. ¿Sí? Order by paterno, ¿sí? Ascending, ¿sí? Y esto ya no aplica aquí porque el número de habitantes lo puso descendente, ¿sí? Pero vamos a pensar que la ciudad donde están esos paternos, si tuviera la ciudad, quisiéramos que nos la pusiera en orden diferente, pues aquí le pondríamos en este caso ciudad y le pondríamos en este caso el orden descendente, ¿sí? Entonces, en esta consulta nos regresaría todos los apellidos paternos de la A a la Z, pero la ciudad nos pondría de la Z a la A en el orden que vayan cayendo, ¿verdad? En el orden que los vaya encontrando, ¿sí? De acuerdo a las letras de sus apellidos. Y aquí pues tenemos funciones o uso de expresiones empleando los operadores de las funciones, ¿sí? Como pues son funciones ya compuestas que nos van a ayudar para regresar, en este caso, como resultado, el número de la semana que está ocurriendo, ¿sí? Porque aquí no se le está poniendo una fecha específica, sino que está leyendo la fecha del sistema cuando se está corriendo el proceso, ¿sí? Entonces, aquí le está poniendo el número de la semana, ¿sí? Aquí devuelve el número de la semana en la que nos encontramos dentro del mes, ¿sí? Ya que la instrucción now nos devuelve la fecha, la hora actual de la actual estamos extrayendo el día y posteriormente calculamos el módulo 7, ¿sí?
de dicho día. Esto es uno de los puntos donde nos quedamos, ¿sí? Donde ya vamos a hacer los ejercicios, ¿sí? El group by. Entonces, ya el día de mañana, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con los registros. Si tienen oportunidad, métanle más registros por ahí a sus tablas. Se va a requerir hacer 2 tablas, ¿sí? Una tabla que sea cuenta 1 y otra tabla que sea cuenta 2, ¿sí? En cada una de las cuentas le vamos a meter, en este caso, vamos a poner aquí, le vamos a poner la tabla cuenta 1, le vamos a meter el campo, el ID cliente, ¿sí? Que es la cuenta del cliente, y aquí le vamos a poner la cantidad de, ¿cómo le podemos poner? Cantidad de ahorro, cantidad, saldo. Sí, le vamos a poner saldo, por decir saldo 1, ¿sí? Y a la cuenta 2, ¿sí? Le vamos a poner también el ID cliente. Le vamos a poner saldo 2, ¿sí? Porque vamos a hacer unos ejercicios más adelante para trabajar con la transacción de los registros, ¿sí? Para comprobar que si una transacción no es completada, simplemente la máquina regresa todo a su estado inicial y se cancela todo lo demás. Por lo que nos pasa, por ejemplo, en los cajeros automáticos, ¿sí? Si vamos a hacer nosotros un retiro, la máquina por alguna razón tiene una falla, ¿sí? Pues no nos afecta en este caso a la cuenta, ¿sí? Y si vamos a pensar que tenemos 2 cuentas de banco y estamos haciendo una transferencia entre cuentas, si nosotros retiramos de una cuenta a otra, mi saldo total de dinero en el banco tiene que estar el mismo, aunque lo movamos de un lado a otro, ¿sí? Pero hay una función por allí que vamos a ver, que es la que hace que no se hagan las transacciones a medias, por decirlo así. Entonces, pues eso lo vamos a seguir viendo pues ya el día de mañana, ¿sí? Para continuar también con las consultas agrupadas. Entonces, traten de meterle unos 5 registros más a la tabla de clientes, ¿sí? La tabla de productos, para poder hacer, en este caso, ejercicios más visibles, donde el resultado sea más visible. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, capturen esto en su base de datos, ¿sí? Porque tenemos que hacer también esos ejercicios. Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, pues si no hay más, nos vamos porque nos deja la pecera. Gracias. Ya, porque se me pasa la última. Sí, ya ves. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Buenas noches, hasta mañana. Nos vemos mañana.